Capítulo 4. Red Flag saltó la pequeña valla y Betín lo condujo junto a Lolita. Muy bien. Espléndido, exclamó esta. Los ojos de Betín brillaban de alegría. ¿De veras? ¿Lo dice en serio? Jamás digo nada que no sea verdad, en especial cuando se trata de caballos. Cada día lo haces mejor. Era la tercera mañana que salían a montar muy temprano y Lolita descubrió que Betín era capaz de cabalgar bastante bien, aunque no le habían enseñado lo suficiente, y ya la tuteaba para que hubiera mayor confianza entre ellas. Sabía que había descubierto un nuevo interés para la niña que cada día se mostraba más ansiosa por ir a las caballerizas en cuanto terminaban de desayunar. Su comportamiento cambiaba de forma muy notoria, porque deseaba complacer a Lolita y temía molestarla. Ella no la corregía cuando usaba su tono grosero y agresivo o cuando se oponía a obedecer, pero notaba que cada vez que esto sucedía, la miraba para ver si estaba molesta y si lo demostraba, al instante suavizaba la voz y trataba de ser más cortés. Tenía pequeños caprichos, que como ya eran parte de su personalidad, casi pasaban inadvertidos para ella. La mañana anterior, por ejemplo, que había sido domingo, estalló cuando Lolita le explicó que montarían solo un rato porque debían alistarse para ir a la iglesia. «¿La iglesia?», exclamó. «Yo no voy a la iglesia». «Pero yo sí, y como me he enterado de que el servicio comienza a las 11 de la mañana, te agradecería que ordenaras el carruaje para las 10:30. ¿Para qué desea ir a la iglesia?». «Quiero pedirle a Dios». «Yo no creo que Dios exista», la interrumpió Betín, «y si existe, lo odio porque permitió que mi nana muriera». Era la oportunidad que Lolita esperaba. «En realidad creo que deberías agradecerle a Dios que se la llevara al cielo». «¿Agradecerle? Pero si yo la quería aquí, conmigo». «Tal vez tu abuela no te haya dicho que estaba muy enferma». «Me dijo que se había ido de vacaciones y cuando pregunté por qué no regresaba, me informó que había muerto». «Tu padre me contó que tu pobre nana sufría tuberculosis». «Es una enfermedad terrible y quien la sufre tose sin cesar y se debilita más y más, hasta que muere con mucho sufrimiento». «No lo creo». «Es verdad». «Y si la amabas, debes agradecerle a Dios que no la dejara sufrir mucho». «Si me lo hubieran dicho, habría ido a despedirme de ella». «Por supuesto, sé que te habría gustado, pero ella sabía que esa enfermedad es contagiosa y como te quería, no permitió que corrieras ese riesgo». Notó que nadie le había hecho notar a Betín ese aspecto del problema y mientras la niña reflexionaba agregó: «Yo voy a la iglesia porque estar allí me hace sentir más cerca de mi madre y deseo pedirle su ayuda, así como la de Dios». «¿Ayuda para qué?». «Para hacer lo correcto». «Sé que siempre está cerca de mí, pero es más fácil sentirlo en la iglesia». «Si voy con usted sentiré que mi nana está cerca de mí». «Estoy segura, pero además tienes mucho que agradecerle a Dios, porque rezar no es solo para pedir, sino también para decirle a Dios todo aquello que le agradecemos». No dijo nada más y cuando regresaron de su paseo a caballo, al ver que se disponía a ir a su habitación para cambiarse, Betín preguntó: «¿Tengo que usar sombrero?». «Las damas se cubren la cabeza en la iglesia porque se considera correcto. En otras religiones existen costumbres diferentes, como en las mezquitas, donde hay que quitarse los zapatos». Vio que la niña titubeaba y agregó: «Si no quieres venir conmigo, lo entenderé e iré sola». «¿Desea que vaya?». «Por supuesto». «No sabría dónde sentarme y me sentiría solitaria sin ti». «Me pondré mi mejor vestido». Lolita se dio cuenta de que nadie antes le había pedido ayuda ni nada a la niña. Le habían hecho pensar que como era rica, no necesitaba hacer ningún esfuerzo personal. La señorita Bromley le había ajustado a Lolita un vestido muy bonito que combinó con un sombrero adornado con flores y sombrilla que hacía juego. «Yo también quiero una sombrilla», declaró Bettina en cuanto la vio. «Claro, puedes llevar una de las mías. Tengo 6. Elige la que prefieras». «¿Habla en serio?». «La abuela jamás me deja tocar ninguna de sus cosas. Mi tía fue tan generosa que me dio todo lo que poseo y si ella compartió estas cosas conmigo, a mí me agradará compartirlas ahora contigo». Betín eligió una que combinaba con su elegante y fino vestido. El que había usado el día que Lolita llegara solo había sido una suerte de bandera de rebeldía,
ya que jamás volvió a aparecer con él. Cuando bajaban por la escalera, Lolita tenía la esperanza de no encontrarse con ninguna de las amistades del marqués, que llenaban la casa desde el viernes anterior. Al parecer nadie se había interesado en ver a Bettín y siempre procuraban ir a las caballerizas durante las horas en que no había nadie, del mismo modo que paseaban por el jardín cuando estaba vacío. Sin embargo, era imposible no darse cuenta de que en el piso de abajo reinaba una gran diversión. Y los sirvientes lo comentaban. «Mañana la cena será para 50», se había quejado una doncella que les llevó la cena que solían subir los lacayos. «¿Qué comerán?», preguntó Bettín. «Lo suficiente como para hundir un barco y tanto vino que llenaría el lago», contestó la doncella. «¿Y después bailarán? Vendrá una orquesta de Londres». También prepararon las mesas de juego y, según dice el señor Briggs, se ganarán y perderán fortunas. Lolita pensó que no era una conversación adecuada para Bettín, pero no sabía cómo detenerla sin mostrarse descortés. Cuando la niña ya estaba acostada, la señora Flower subió a preguntarle a Lolita si se le ofrecía algo, pero en realidad deseaba charlar. «Es una vergüenza, señorita, que siendo usted la sobrina de Lady Catherine no esté abajo con el resto de las damas en lugar de permanecer aquí arriba sola y sin tener con quién hablar. Soy feliz así y aunque no lo crea, señora Flower, no deseo asistir a ninguna gran fiesta, ni tampoco bailar. Por supuesto que no lo creo, y sería la más bonita con esos vestidos que le regaló su tía. Me parece que jamás tendré oportunidad de usarlos. Es usted tan bella, señorita, que considero un crimen que no pueda disfrutar de una temporada social como las otras jóvenes de su edad». Hizo una pausa como si siguiera el hilo de sus propios pensamientos y agregó: «Aunque si fuera una debutante dudo de que la invitaran a una fiesta como la que da su señoría este fin de semana. Sus amigas son bellas, pero no el tipo de damas que venían aquí cuando vivía el finado marqués». «Casi no he oído hablar de él», respondió Lolita. «Era muy convencional, rígido es la palabra. Todo en su lugar y solo invitaba a lo que llamaba la crema innata de la aristocracia. Jamás habría aprobado el comportamiento de Su Alteza el Príncipe, ni tampoco el de su señoría». Lolita pensó en la marquesa y, como si la señora Flower lo adivinara, explicó: «La señora marquesa era mucho más joven que su esposo y él era muy estricto con ella. Demasiado estricto, opinábamos nosotros algunas veces». «Supongo que es por eso que…». Se detuvo como si pensara que estaba a punto de cometer una indiscreción y Lolita lo adivinó. «¿Por qué la madre de Bettín murió cuando aún era tan joven?». «¿No se lo dijeron, señorita?». «Se ahogó cuando viajaba a América, por eso su señoría jamás ha permitido que la niña visite a su abuelo». «No lo sabía». «Qué triste». La señora riñó con su señoría y en un arranque se marchó. Como tenía prisa por viajar, abordó un buque de poca categoría. Lo sorprendió una tormenta y todos se ahogaron. Una tragedia, especialmente para Lady Bettín. «No creo que recuerde a su madre». «Cuando su señoría se casó, yo pensé que aún era demasiado joven para renunciar a su libertad, pero el finado marqués era un hombre muy dominante y la pareja, casi sin conocerse, se encontró frente al altar». Lolita comenzó a entender muchas cosas que la intrigaban. Si el padre del marqués lo había obligado a casarse con la rica joven americana, no era ella la interesada en el título sino su padre. No ignoraba que tales matrimonios eran habituales en la alta sociedad y recordó haberle oído comentar a alguien que los aristócratas arruinados con frecuencia cruzaban el Atlántico en busca de esposas con fortuna. Ahora comprendía por qué el marqués era un hombre cínico y sin ilusiones, pero aunque no hubiera amado a la madre, debía sentir afecto por Bettín, que en mucho se le parecía. Ahora, cuando descendían por la escalera, Lolita pensó que Bettín, con su vestido blanco y un sombrero atado con cintas color de rosa, era el tipo de hija de la que cualquier hombre se sentiría orgulloso. Cuando llegaban al último escalón, se sobresaltó al ver que el marqués entraba en el vestíbulo. Él las miró sorprendido. «¿A dónde van tan elegantes?».
A la iglesia papá. La señorita Walford dice que tenemos mucho que agradecerle a Dios, y tal vez tú deberías darle las gracias porque César ganó la carrera de caballos ayer. Lolita se sorprendió. No se había dado cuenta de que Bettín había escuchado cuando Sam se lo comentara mientras montaban sus caballos. Estaba encantado de que en la cuadra del Marqués hubiera otro ganador. Es una buena idea, comentó el Marqués, pero estoy muy ocupado esta mañana. Tienes tiempo de sobra antes de atender a tus invitados, replicó Bettín en tono despectivo. Cuando bajábamos vi que les llevaban el desayuno a sus habitaciones. El Marqués frunció el ceño y Lolita se apresuró a cruzar el vestíbulo hacia la puerta, avergonzada. Ya estaba sentada en el carruaje cuando Bettín se reunió con ella. En silencio llegaron hasta el puente sobre el lago. ¿La molesté?, preguntó entonces la niña. Trato de no pensar en ello. ¿Por qué papá pierde el tiempo con esas tontas? De pronto Lolita comprendió que la niña estaba celosa. Como deseaba que su padre le prestara atención, lo que era evidente que no hacía, trataba de hacerse notar de una manera o de otra. Se preguntó si debía decirle al Marqués que fuera más tierno y bondadoso con su hija, pero decidió que le daría miedo sugerir tal cosa. Ahora, cuando miraba a Bettín cabalgar en Red Flag, pensó en lo mucho que se perdía el Marqués al no enseñarle a montar él mismo, como su padre lo hiciera con ella, y de ese modo sentirse orgulloso de los progresos de la niña. Te diré lo que haremos, Bettín. Saltaremos de nuevo y mañana le pediremos a Sam que ponga una valla un poco más alta. Y al día siguiente otra más alta aún. Será divertido. Y cuando sean tan altas como las del Gran Premio Nacional, le pediremos a papá que me dé un trofeo. Casi como si lo hubiera conjurado, Lolita observó que el Marqués salía de entre los árboles. Allí viene tu padre. Muéstrale lo que eres capaz de hacer y siéntate como te indiqué. Ya ves qué bien monta él. Se sorprenderá, respondió Bettín entusiasta. Condujo a Red Flag hacia la valla. El caballo la saltó con facilidad. Bettín siguió hasta el final de la pista, después se dio vuelta y Lolita observó que se proponía saltar por tercera vez. El Marqués detuvo su caballo junto al de ella. Bettín ha progresado mucho bajo su dirección, señorita Walford. Monta bien su señoría, tal como supuse que lo haría. Observó que Bettín se dirigía hacia ellos y en un impulso suplicó. Elógiela por favor, elógiela. ¿Se da cuenta de que en el pasado nadie le ha dicho a Bettín que puede hacer las cosas bien? Le pareció que el Marqués la miraba con sorpresa pero no le importó. Bettín, con las mejillas enrojecidas y los ojos brillantes, parecía muy diferente de la ceñuda niña del pasado. No tenía idea de que montaras tan bien, comentó el Marqués. ¿Realmente crees que lo hago bien, papá? Veo que tendré que reparar la vieja pista de carreras para ti. Los ojos de Bettín se agrandaron por el asombro. ¿Hablas en serio? Sería una gran emoción. No se la he mostrado a la señorita Walford. Creo que a ella también le parecerá una buena idea. Lo ordenaré en cuanto volvamos a casa, pero ahora demos un paseo juntos. Emocionada, Bettín charló mientras paseaban sin mostrarse agresiva ni exigente. La señorita Walford me prometió que cada día saltaré una valla más alta, pero será mejor en la pista y veremos si alguna vez puedo ganarte, aunque no si montas a Dragonfly. ¿Por qué a Dragonfly no?, preguntó el Marqués. Sam dice que será el más rápido de todos tus caballos. Entonces lo montaré en la primera oportunidad. Deje que yo lo monte primero, pidió Lolita sin pensar. ¿Está segura de que quiere hacerlo? Es un caballo imprevisible y podría tirarla. No sería la primera vez y creo que se portará mejor conmigo que con nadie. No lo dudo. Parece que tiene usted un poder de control del que carecemos el resto de los mortales. Lolita pensó que hablaba con sarcasmo y se ruborizó. Lo dije con toda sinceridad, se apresuró a asegurarle el Marqués. Ella se volvió para mirarlo sorprendida ante el hecho de que adivinara sus pensamientos. La expresión que vio en sus ojos, la hizo sentir incómoda y un poco turbada. Mira papá, hay alguien allí. ¿Quién será? Bettín señaló hacia un grupo de árboles donde se encontraba un jinete a caballo. El Marqués lanzó una mirada indiferente. Debe ser uno de los granjeros. Monta como norteamericano, comentó Lolita. ¿Qué le hace pensarlo? Los estribos largos. El Marqués volvió a mirar, pero el hombre había desaparecido entre los árboles.
Es muy observadora, señorita Walford. Yo no noté cómo montaba. Solo me preguntaba qué estaría haciendo en mi propiedad. En ese momento llegaban a un lugar plano y despejado y Bettín gritó: «Vamos a competir en una carrera, papá». «Muy bien», accedió el marqués de buen humor. «Vamos, señorita Walford». Bettín ya se había adelantado a todo galope y Lolita se dio cuenta de que aunque el marqués podía alcanzarla y pasarla con facilidad, frenaba su caballo. Ella hizo lo mismo y Bettín ganó por un cuerpo. «Lo logré. Lo logré. Les gané a los dos. Ahora dime, papá, que puedo montar todos los caballos de tu cuadra». «Puedes hacerlo, pero con una condición». «¿Cuál?». «Que la señorita Walford lo apruebe», contestó sonriente el marqués. «Haré lo que ella diga, pero no dejaré que Sam interfiera». Cuando subían hacia el salón de clases, Bettín comentó: «Ahora papá ya sabe que soy buena jinete». Era visible que estaba muy impresionado y pienso que tú ya puedes encantarlo, como dijiste que yo lo hiciera. Creo que papá preferiría que usted lo encantara. Debemos intentar darle la sorpresa de descubrir que tiene una hija talentosa y encantadora. ¿De veras lo pensaría? Claro, puesto que eres ambas cosas. ¿Y cómo puedo hacerlo? Es tan fácil como montar a caballo. Bettín se rió. Vamos a sorprenderlo y así él y la abuela dejarán de regañarme. Con una sensación de alivio Lolita recordó que no había vuelto a ver a la marquesa desde el día de su llegada. No pudo evitar darse cuenta de que toda la servidumbre estaba escandalizada de que la señora siempre estuviera acompañada de un hombre joven. Tenían cuidado al hablar cuando Lolita estaba presente, pero en su costumbre de murmurar, a veces se les escapaban frases a medias, de las cuales ella adivinaba el resto. Decidió que cuanto menos supiera Bettín de ese asunto, mejor. Después del almuerzo contaba con 2 horas libres porque la niña recibía clases de francés. «No deseo esas aburridas clases hoy. Prefiero estar con usted. Pero debes aprender bien el francés. Mi padre siempre decía que saber varios idiomas es importante». «¿Por qué?». «Porque si viajas al extranjero, como es seguro que lo harás, te sentirías como una tonta ante la necesidad de usar siempre un intérprete». Bettín estaba ceñuda, así que Lolita prosiguió: «Piensa cómo te sentirías si estuvieras en una cena donde todos se rieran y no supieras de qué». Después de una pausa agregó: «Dicen que los franceses son muy halagadores. Supón que alguno trata de decirte que eres bonita o elegante o que cabalgas muy bien y tú crees que solo dice que es un lindo día». Bettín sonrió. «No quiero perderme ningún halago». «Entonces debes aprender francés. Le dirá a la maestra que me enseñe lo que me diría un francés, para que pueda entenderlo. Tú díselo, pero no basta escuchar, tendrás que contestar». Estoy segura de que ella no sabe nada de esas cosas. Es vieja y fea, pero es francesa y si te esfuerzas, tal vez puedas convencer a tu padre para que el año próximo, o el siguiente, te deje visitar Francia. ¿Cree que me dejaría? ¿Por qué no? ¿Usted me acompañaría? Eso depende de muchas cosas, pero me gustaría poder practicar mi francés. Entonces iremos juntas. Tu padre comentó que esta tarde estaría fuera, así que no habrá nadie en la biblioteca. Iré allí para ver si encuentro algún libro ilustrado sobre Francia, para que lo leamos juntas. Me gustaría mucho. Entonces veré qué encuentro». En cuanto la niña inició su clase de francés, Lolita bajó rumbo a la biblioteca que se encontraba muy cerca del estudio del marqués. Abrió la puerta y con alivio comprobó que no había nadie. Era tan grande que por un momento pensó que sería imposible encontrar lo que buscaba. De pronto, sobre una mesa vio un libro empastado en piel que decía: «Catálogo de la biblioteca del noble marqués de Sarle». Al abrirlo advirtió que en él había una lista de todos los libros. La sección de francés le pareció enorme y cuando descubrió dónde se encontraba, se dirigió hacia los estantes y con dificultad movió la escalera de ébano hasta colocarla frente al lugar que deseaba. Subió por ella, ya que uno de los libros que quería se encontraba en un estante superior. Al tomarlo, observó que no tenía suficientes ilustraciones, así que volvió a colocarlo en su lugar y tomó otro. Pensando que era lo que le gustaría a Bettín,
Se lo puso bajo el brazo y tomó otro más. En ese momento oyó que alguien se acercaba y supuso que sería el marqués. Mas al mirar hacia abajo para explicar su presencia advirtió que se trataba del señor Farquhar. Tuvo la esperanza de que no la viera, pero escuchó que exclamaba: «Al fin la encuentro bonita». Comenzaba a pensar que solo existía en mis sueños. Lolita se sintió incómoda y no supo qué contestar. Pero ahora, prosiguió él, veo que no solo es real, sino aún más linda de lo que la recordaba. Busco unos libros para Betín, respondió. La ayudaré. Baje y charlemos. Esperaba esta oportunidad. Debo volver al salón de clases. ¿Huye de mí?, preguntó él con una desagradable sonrisa. Lolita empezó a bajar con lentitud. El señor Farquhar permaneció al pie de la escalera, impidiéndole el paso, y a medio camino Lolita se detuvo indecisa. ¿Cómo es posible que pierda su tiempo con esa niña fastidiosa y grosera? Con esa belleza hay cosas mejores que hacer. Me agrada Betín y está esperándome. Por favor, permítame pasar. No hasta que me pague por hacerlo. Extendió los brazos hacia ella y su intención resultó tan evidente que Lolita lanzó un grito. «Déjeme en paz. No tiene derecho de hablarme de este modo. ¿Y quién va a saberlo? El dragón duerme y estoy libre para divertirme. No debe hablar así, es desleal y desagradable». Estoy de acuerdo con que no hay que hablar, ya que besar es más placentero, como descubrirá. Así que no perdamos el tiempo. Lolita retrocedió en la escalera. El señor Farquhar se rió. No creo que nos aguante a los dos, pero vale la pena intentarlo. Puso el pie en el primer escalón y Lolita lanzó un grito. Váyase, váyase y déjeme en paz. No tengo la menor intención de hacerlo. Subió unos escalones más y Lolita volvió a gritar. ¿Qué sucede aquí?, preguntó una voz desde la puerta. El corazón de Lolita dio un vuelco. Era el marqués y se volvió hacia él pensando que nunca en su vida se había alegrado tanto de ver a alguien. El marqués se acercó con el ceño fruncido y los ojos fijos en Esmond Farquhar. No hubo necesidad de que hablara. El joven bajó los escalones y con tono áspero que parecía muy fingido saludó. «Hola Charle, pensé que había salido». Se equivocó. Y sin duda mi madre requiere de su presencia. No sus palabras, sino el tono con que las pronunció convirtieron la frase en un insulto. Farquhar, con el rostro enrojecido, contestó. Sí, por supuesto. Debo acudir a su lado. No hay que perturbarla. El marqués no respondió. Se limitó a lanzarle una dura mirada que no pudo sostener y Farquhar se volvió para salir a toda prisa de la habitación. El marqués levantó la vista hacia Lolita, que continuaba en la escalera, temblorosa y con los ojos oscurecidos por el temor. Lamento que ese bribón la perturbara. Deme los libros, así le será más fácil descender. Estiró las manos y ella se inclinó para entregárselos. Después, con mucho cuidado porque temía caerse, bajó. El marqués observó los libros. «Francés», comentó. «Pensé que era algo fuera de las posibilidades de Betín. Solo quería mostrarle las ilustraciones. Pensé que la harían interesarse en Francia y así se esforzaría por aprender el idioma». El marqués sonrió. «Sus métodos son inteligentes al mismo tiempo que sencillos, y comienzo a pensar que he sido un tonto». Volvió a mirarla y se dio cuenta de que aún estaba asustada y muy pálida. «Venga a sentarse un momento», le sugirió. «Le prometo que Farquhar no volverá a molestarla. Es el tipo de persona que no debería entrar en ninguna casa decente, pero no puedo hacer nada para impedirlo». Habló casi para sí mismo y Lolita tuvo lástima de él. Se sentía muy débil por la impresión, de modo que se sentó en un sofá. Pensó que si el marqués no hubiera llegado en el momento preciso, Esmond Farquhar la habría besado y eso habría sido una experiencia humillante. «Olvídelo», exclamó el marqués como si leyera sus pensamientos. «Debe aceptar que el pago por ser tan bella es que algunos hombres, al verla, no siempre conserven el control que debieran». Lolita lo miró sorprendida. Jamás habría esperado que le dijera algo tan halagador. Le advertí a su llegada que parecía demasiado joven para el puesto, prosiguió el marqués, pero la verdad es que no solo lo parece, sino que en realidad lo es. Porque su tía no fue su dama de compañía para que disfrutara de una temporada social en Londres. Tía Catherine piensa que es demasiado joven para desempeñar el papel de dama de compañía, contestó Lolita vacilante y con la mirada baja.
Y usted demasiado atractiva. Las mujeres son iguales en todo el mundo y los celos son algo que no pueden controlar. Por favor, no critique a tía Catherine por rehusarse a tenerme a su lado. Aunque nadie me cree, realmente no deseo ir a fiestas ni bailes. Solo deseo vivir en el campo y cabalgar. ¿Hubiese podido hacerlo si se hubiera quedado en su casa? Ella comprendió que pensaba en que no tendría con qué adquirir caballos y sintió el impulso de hablarle de Eros, pero consideró que sería peligroso. Podría mencionárselo a su tía, así que debía conservar el secreto. Bien, aquí está en el campo, prosiguió el marqués en vista de que ella no hablaba. Y mi cuadra se halla a su disposición, señorita Walford. ¿Ayuda eso en algo? Sí. Claro. Y le estoy muy agradecida. Nunca pensé cabalgar en animales tan magníficos. Después de una pausa, agregó con incoherencia. No me quejo de estar aquí. Me gusta la compañía de Bettín y creo que ha comenzado a confiar en mí. Es una tontería que tantas cosas me atemoricen. Y el señor Farquhar es una de ellas. Por favor. No diga nada. Ni haga nada, rogó Lolita. Si su madre se entera de lo que sucedió, podría molestarse y como usted me salvó no hay nada que decir. Quiero asegurarme de que este tipo de cosas no vuelva a suceder. Tendré más cuidado de no venir a esta parte de la casa a menos que Bettín esté conmigo. El marqués lanzó una exclamación de impaciencia. Es una situación intolerable que se vea obligada a pedir protección en mi propia casa. Tengo la idea de... No, no, exclamó Lolita, no haga nada. De lo contrario tendría que irme. El marqués no se movió ni habló, pero ella tuvo la sensación de que había comprendido. Regresaré arriba, su señoría, y gracias por ser tan amable. Tal vez con el tiempo sea capaz de manejar mejor lo que suceda. Consérvese tal cual es. No es usted quien debe cambiar, sino nosotros. Ella lo miró sorprendida mientras tomaba los libros. Dígale a Bettín que si progresa en su francés tal vez le permita ir a Francia. O quizá la llevaría yo mismo. Eso fue lo que le dije que haría. Qué maravilla que usted también piense lo mismo. Se esforzará, sé que lo hará, cuando se lo diga. Es una promesa en serio, señorita Walford. Gracias, su señoría. Hizo una reverencia y con un entusiasmo tan grande que eliminó el recuerdo de Farquhar subió a toda prisa hacia el salón de clases.